personas han sido evacuadas. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. La ampliación de capital es el aumento del capital social de una empresa. Esto supone una inyección adicional para que la empresa en cuestión afronte nuevos retos entre nuevos mercados o sectores o simplemente para hacer frente a un descenso de los recursos disponibles. Hay dos formas de realizarla: o ampliando el número de acciones o aumentando el valor nominal de las ya existentes. Lo que debe pagar por cada acción nueva lo determina la empresa de tres formas distintas, con un precio igual al que tienen las acciones antiguas, por encima de ese precio liberada, que supone que el pago se realiza a cargo de las reservas de la sociedad. En las ampliaciones de capital, los accionistas actuales poseen un derecho de suscripción preferente. Esto significa que poseen prioridad a la hora de realizar la suscripción de las nuevas acciones que emite la compañía, y por esto los antiguos accionistas tienen la posibilidad de comprar las acciones que le permita la empresa y al precio correspondiente. Sin embargo, este derecho es opcional, por lo que pueden no ejercer el derecho de suscripción preferente de acciones o venderlo a otro accionista interesado. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Diez y 8, cada día de lunes a viernes tenemos en este espacio un protagonista, una compañía cotizada o una compañía que va a cotizar. El objetivo, contarles es cómo está hoy, qué es lo último que ha ocurrido en torno a la empresa y de dónde viene. Hoy el protagonista es US Steel, y es que la compra de US Steel por parte de Nippon Steel es uno de los culebrones del año pasado y que promete prolongarse este 2025. El continuo bloqueo de Joe Biden, alegando razones de seguridad nacional, ha impedido a la compañía japonesa hacerse con la empresa norteamericana, aunque, según las últimas palabras de su presidente y director ejecutivo, no van a cesar en su empeño, no se van a rendir. Nunca renunciaremos a la implantación de nuestro negocio en Estados Unidos. En mi opinión, no hay razón ni necesidad para renunciar, y en mi opinión estamos de acuerdo con Nippon Steel y Yes Steel. Si realmente hay un problema de seguridad, Biden podría haber decidido no aprobar esto en los viejos tiempos de las zonas especiales. Esto aseguraba Eiji Kashimoto hace unos días, y parece que va a seguir continuando este tira y afloja entre Nippon Steel y el gobierno estadounidense por US Steel, un fabricante de acero que ha visto con el paso de las décadas una gran pérdida de importancia y poder, pero que a principios del siglo XX llegó a ser la compañía más valiosa y poderosa del mundo. Eran definitivamente otros tiempos.
US Steel fue fundada en 1901 por el creador de la firma JP Morgan, John Purton Morgan. US Steel llegó a producir casi el 70% del acero mundial y tuvo en nómina a más de 300.000 trabajadores en Estados Unidos. Susana, establecieron su sede en el Empire State. Desde el principio mostraban todo el poder que poseían, aunque también en sus inicios han tenido confrontaciones con gobiernos y sindicatos. En 1911 el gobierno norteamericano intentó desmembrar a la compañía usando la ley antimonopolio, pero su intento fracasó. También fueron muchos los presidentes como Harry Truman en 1952 los que quisieron ponerle freno a la empresa. Para Truman, la importancia de US Steel era vital para el continuo crecimiento de Estados Unidos. Así hablaba a sus trabajadores en una convención en 1958. Visitando a viejos amigos, los trabajadores del US Steel, nunca he tenido mejores amigos. Tengo debilidad por los trabajadores del acero, en parte porque recuerdo cómo eran las cosas en el sector antes de que existiera un sindicato, y en parte porque el sindicato de trabajadores del acero ha sido desde sus inicios un sindicato honesto y responsable, del tipo del que un estadounidense puede estar orgulloso. El bloqueo no solo ha provocado el enfado de la empresa nipona, sino que ha abierto un gran abanico de candidatos a quedarse con el fabricante de acero. ¿Cuál es el camino que puede seguir ahora US Steel? José Luis Herrera, analista independiente. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Que se pueda trocear la empresa, que el Estado americano salga en su defensa o en su apoyo a nivel económico. Esto último pues sería más improbable. Había un actor inicialmente que era Cleveland Cliffs, otra compañía que inicialmente US Steel pues lo había rechazado su propuesta y bueno, pues quizás vuelva a salir ahora a la palestra como posible candidato. ¿Acabará saliéndose con la suya Nippon Steel? Bueno, ahí tenemos la pregunta. Tenemos todo este 2025 para encontrar respuesta. Gracias, Roberto, y buen fin de semana. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien, pero donde esté una jota... Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Foro de la Inversión, 10 y 13 minutos de la mañana, viernes, segundo viernes del mes de enero y segundo viernes de este año 2025. Hoy me acompaña Ignacio Moro. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, que nos hemos visto, hemos hablado, hemos hecho alguna que otra cosita juntos a través de las pantallas, que no se entienda mal, y hoy por fin te tengo aquí en presencia. Sí, muchas gracias por tenerme, feliz de estar aquí contigo, bueno, Susana. Muchísimas gracias, encantada. Oye, yo a ti te llamé ya hace un tiempo para que me explicaras, porque soy una auténtica... iba a decir, sí, ignorante en temas de deuda privada, pero me parece que es uno de los activos que más interés está suscitando en estos 2-3 últimos años, o a mí me da la sensación de que estoy escuchando hablar mucho más de él en estos 2-3 últimos años, por parte del inversor final, pero sobre todo cada vez veo más gestoras que se están destapando un poco, ¿no? Porque antes eran como...
yo me quedo entre bambalinas. Cuéntanos qué es esto de la deuda privada. Sí, no, pues sin ninguna duda la deuda privada es un activo, Susana, que lleva creciendo a ritmos muy altos en los últimos 5 o 10 años, ¿no? La deuda privada es un activo de inversión, es una fuente de capital para compañías, fundamentalmente compañías privadas, la pequeña y mediana empresa, que es una fuente de financiación para ellos alternativa no a las acciones, no al levantamiento de capital y a las ampliaciones de capital. Es un nicho de mercado al que normalmente los bancos tienen poco acceso. La financiación tradicional pues no es complicada de acceder para este tipo de compañías y es un poco ese universo en el que queremos cubrir todas las gestoras privadas, ¿no? ¿Cómo funciona la deuda privada en un entorno como el actual, donde los tipos de interés han empezado a bajar y van a seguir bajando, no sabemos a qué ritmo, con qué prisas, donde el crecimiento es moderado, sostenido, se ha esquivado la recesión y donde la inflación todavía ahí persiste? ¿Qué dice la teoría? Bueno, pues al final la deuda es un activo muy resiliente, ¿no? Y en particular la deuda privada. O sea, la deuda privada funciona muy bien en escenarios de subida de tipos de interés porque normalmente está referenciada a índices variables, por lo tanto el inversor se beneficia de esas subidas de tipos, pero también incluimos, ¿no? Muchas veces lo que denominamos floor o suelos en los tipos de interés, ¿no? Que eso significa que la compañía tiene que pagar por esa financiación un tipo de interés mínimo que retorna un poco el riesgo que asumimos los gestores invirtiendo en este tipo de compañías privadas, ¿no? Que son compañías más pequeñas, que no tienen acceso a mercados públicos y que normalmente pues tienen unos índices de riesgo superiores a compañías públicas más grandes. ¿Qué rentabilidades ha reportado en el pasado la renta fija privada, la deuda privada? Pues la deuda privada tienes distintos tipos de estrategia, ¿no? Si miramos la estrategia, si quieres, más predominante, que es lo que se denomina el direct lending, si miramos en los últimos 15-20 años, viene demostrando índices de rentabilidad en torno al 10%, con índices de riesgo muy bajos. Si miras los retornos, es uno de los pocos activos que es muy resiliente en épocas de crisis. El único año en el que dio retornos negativos fue en el año 2008 y en el resto de condiciones macroeconómicas suele comportarse muy bien. Luego tienes estrategias particulares, Susana, dentro del mundo de la deuda privada, que es lo que hacemos nosotros en Extension Fund, que es el Venture Debt, que son al final es financiación a compañías de alto crecimiento y normalmente de reciente creación, y ahí buscamos índices de rentabilidad mayores, en torno al 15-20%. Háblame del Venture Debt. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es este tipo de deuda? Pues al final es financiación para compañías, como te decía, de reciente creación y de alto crecimiento, normalmente con una componente tecnológico-digital muy importante, ¿no? Entonces al final es financiación que se le otorga a este tipo de compañías, que ellas usan pues o bien para crecimiento, conseguir hitos operativos y seguir financiándose y aumentando su valoración, o para la financiación de activos reales o activos financieros, o para crecimiento inorgánico, ¿no? Es decir, a fusiones y adquisiciones. La compañía esta financiación la tiene que devolver al final del préstamo y a cambio va pagando unos tipos de interés a lo largo de la vida de dicho préstamo, y además, como es un sector en el que el riesgo asumido por el inversor o por el prestamista es grande, pues tiene normalmente un componente de equity asociado al retorno, ¿no? Es decir, que el prestamista se puede beneficiar, ¿no?, del recorrido y crecimiento de la compañía más allá de ese pago de interés. ¿Son préstamos a qué plazo? ¿Qué es lo normal? Normalmente son préstamos a 3 años, 3-4 años. 3-4 años. Con tipos de interés en torno al 10-12% en este contexto. ¿Y son empresas de tamaño pequeño, mediano? O sea, ¿eso qué es? Porque a lo mejor para mí lo que es pequeño para ti es minúsculo. No es claro, exacto. O sea, son compañías que normalmente están facturando en torno a los 5 o 10 millones de euros. Vale. O sea, son compañías que a lo mejor llevan existiendo 3-4 años, compañías que muestran métricas de crecimiento muy alto, de doble dígito año a año, y que normalmente están muy bien financiadas por inversores institucionales, domésticos o internacionales, ¿no? Lo más típico, lo más habitual dentro de los tipos de deuda privada es el Venture Debt y el Direct Lending que me mencionabas. Sí, el Direct Lending te diría que es la estrategia más predominante, y Venture Debt no deja de ser una estrategia un poco nicho, que como te decía está enfocada al sector de Venture Capital, un poco tecnológico y digital, y luego tienes estrategias pues de mezzanine, que son compañías pues más mediana empresa, o compañías leverage loans, que son compañías también pues cotizadas en el que hay un grupo de prestamistas, un sindicato de prestamistas, ¿no?, en el que son los que otorgan
para la financiación. Vosotros en Extension Fund, me decís, estáis especializados en Venture Debt. ¿Desde cuándo estáis trabajando en el mercado? ¿Cuál es vuestra historia, vuestro equipo? Sí, pues mira, nosotros nacemos en el año 2020. O sea, que sois unos babies todavía. Somos unos babies. Sí. Estamos actualmente terminando de invertir nuestro primer fondo, que es un fondo que fue, la verdad, está siendo un éxito, que hemos levantado capital de inversores institucionales como el Instituto de Crédito Oficial, el Fondo Europeo de Inversiones, bancos, gestoras de fondos y también muchas bancas privadas. Susana, que sé que es un tema que te interesa, ¿no? La distribución de este tipo de productos en el retail, ¿no? Y bueno, pues nacimos un poco viendo cómo se estaban desarrollando los mercados en Estados Unidos, en otras geografías europeas como Alemania, como Inglaterra, en el que es un producto que está muy estandarizado y era un producto que en España apenas existía. Y estas compañías pues no tenían acceso a esta financiación a través de deuda, que puede ser un capital muy interesante para su crecimiento, ¿no? La deuda privada ha sido siempre un activo muy utilizado de forma estructural en las carteras de banqueros privados, de fondos de pensiones, de grandes patrimonios, los family office. ¿También es accesible este tipo de inversión al minorista? Completamente. Hasta ahora existían regulaciones que solo permitían la inversión a través de tickets mínimos de 100.000 euros, que eso imposibilitaba un poco pues, el acceso o la democratización del activo, ¿no? entre todos los inversores, pero recientemente esta regulación ha cambiado, ahora se puede invertir a partir de tickets de 10.000 euros. Yo creo que es un activo que tiene mucho sentido en la gestión patrimonial de cualquier patrimonio individual o familiar, porque permite descorrelacionar los retornos, ¿no? contra otro tipo de activos, como activos públicos o como contracciones, ¿no? O el private equity, lo que conocemos como el private equity. O sea que yo creo, sinceramente, Susana, que es un activo que va a crecer mucho dentro del asset mix, ¿no? De la clase de activos en los que invierten los particulares. Bueno, tú tienes expectativas muy altas en cuanto a educación financiera del cliente final. Yo, sin embargo, lo que estoy viendo es que ese cliente final, porque entiendo que este tipo de activos es para tener paciencia, para no estar pendiente de las pantallas todos los días y para no esperar un reporte de tu banco, un informe todos los meses a día 31. Es para, pues eso, largo plazo, paciencia, retornos más abultados. ¿De cuánto hablábamos los retornos? Pues mira, en nuestra estrategia estamos buscando retornos en torno al 15 o 20%. ¿Con una volatilidad de cuánto? O sea, estás al final invirtiendo... O sea, ¿tu máximo riesgo cuál es? El máximo riesgo que puedes perder al final, tienes que tener en cuenta que esto es capital riesgo. En teoría, tu máximo riesgo puedes perder todo. En un escenario, ¿no? en el que se cae el mundo, si quieres, ¿no? Pero al final lo que te decía, ¿no? es un tipo de activo en el que si miramos las muestras históricas durante los últimos 20-25 años, solo ha perdido dinero un año, ¿no? que es en el año 2008. Aunque la teoría, bueno, la regulación dice que ya el pequeño inversor, el retail, puede acceder a este tipo de activos, a este tipo de fondos de inversión desde 10.000 euros, a mí me da la sensación, primero, de que el cliente necesita una educación financiera, un asesoramiento muy fino para entenderlo bien, y luego me da la sensación de que ahora, sobre todo las jóvenes generaciones, hay mucho de lo quiero ahora, lo compro ahora, me canso, me aburro, no me gusta, lo vendo ahora. Cuando veo que el mundo va por el lado de los ETFs, a mí hablar de deuda privada sí que me gusta, pero no sé si al resto del mundo le encandila lo mismo. No, totalmente. O sea, al final no deja de ser un activo ilíquido y un activo de riesgo, ¿no? Pero lo que te comentaba, yo creo que es un activo que tiene que estar, ¿no? en una gestión patrimonial con una preponderancia, ¿no? Pues te diría que en los mercados privados, private equity y private credit, en torno al 20% de determinadas carteras, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se está yendo Extension Fund? Pues fenomenal. Estamos ahora este año pues planeando nuestro segundo fondo, que contamos ya con el apoyo de todos los inversores del primero, y la verdad es que viendo muy confiados en la oportunidad de mercado que tenemos por delante y en el ecosistema español en general del Venture Capital. O sea que muy emocionados pues por lo nada, importante. A por ello, enhorabuena a todo el equipo. Ignacio Moro, un auténtico placer tenerte aquí en el estudio, y cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Susana, un placer. Gracias. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Cripto Capital. Bueno, 10 y 26, estamos buscando a Sara Carbonell, sí, para hacer ese espacio dedicado a la economía, a la bolsa y al cine. Debe estar ensimismada con la película, totalmente enganchada y el móvil en silencio. Ay, Sara, que te echamos de menos. Bueno, aprovechamos y adelantamos el espacio cripto aquí en Capital Intereconomía con Jesús Pérez, director de Criptoplaza. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal todo? Oye, pues estoy un poco preocupada porque yo me fui de 2024 viendo a Bitcoin on fire y le estoy viendo ahí un poco a traspiés, ¿no? Yo pensaba que los 120.000 estaban hechos al rebufo de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca y parece que el año ha empezado con el pie torcido. Bueno, yo creo que era normal también digerir un poco estas subidas, ¿no? No hay que olvidar que hemos tenido unas subidas especialmente importantes para el activo y yo creo que estamos en una zona realmente donde debemos consolidar un poco lo que es toda esta subida. Al final Bitcoin, el gráfico nos dice que nos dejó la zona de 60.000 y se llevó hasta la zona de 100.000. Es verdad que ha habido duda esta última semana porque se decía que Biden o el equipo quería vender justo Bitcoins antes de acabar. Ha sido una de las cosas que de alguna manera ha puesto en un mercado un poco más negativo, pero creo que en general la expectativa es la misma. Yo creo que aquí ya los siguientes drivers van a ser si esa reserva finalmente estratégica se lleva a cabo, se ejecuta. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el activo es normal que en este momento, con tantas ganancias latentes de todos los inversores, de alguna manera recoja un poco. Pero bueno, yo creo que pese a estos movimientos, el precio está aguantando razonablemente bien y yo creo que las expectativas son muy altas, con lo cual, bueno, yo creo que estamos en un activo muy volátil. Estas caídas tenemos que verlas en el contexto de un activo que realmente se mueve mucho, pero no hemos perdido la zona de 90.000, incluso podríamos llegar a una zona de 85.000, no sería nada extraño, pero realmente, efectivamente, los objetivos yo creo de este año están en torno a 150, 200, siempre que de alguna manera los mercados no lo permitan en el contexto general y siempre que Trump de alguna manera ejecute todas esas promesas que hizo electoralmente. Voy a ir con los oyentes 915331851. Si hay algún oyente que nos quiere plantear cualquier duda sobre Bitcoin o sobre otras criptomonedas, este espacio es el suyo. Puede llamarnos en directo 915331851 o plantearnos dudas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Oye, mencionabas lo de las reservas estratégicas de Bitcoin. ¿Qué países están explorando más allá de Estados Unidos Bitcoin como nueva reserva de valor? Bueno, yo creo que si antes era algo, como si dijéramos, debemos acordarnos que el primer país que lo hizo fue El Salvador y tuvo realmente un enfrentamiento muy alto con el FMI. Es decir, no hay que olvidar que realmente era algo, como si dijéramos, que para los bancos centrales estaba como vetado, incluso de recibir financiación, como si dijéramos, global o de esa deuda que tenía. Bueno, yo creo que esto con Estados Unidos, claro, con Estados Unidos esto pasa a otra dimensión. Lo que antes era, bueno, un par de países como podía ser El Salvador y algunos otros pequeñitos que empezaban a hacerlo, ya estamos viendo realmente como muchas economías y países realmente, como si dijéramos, desarrollados se lo plantean, porque si Estados Unidos
da este paso, desde luego, y con la influencia que tiene el FMI, creo que cambiamos de alguna manera de discurso totalmente. Entonces yo creo que ya empieza a haber países que se lo empiezan a plantear, de momento muy tímidamente, porque yo creo que estamos esperando a que Estados Unidos dé ese paso. Pero digamos que, por ejemplo, otro país, Argentina, es otros que yo creo que sí que van a poder, están ya hablando de poder tener incluso reservas de Bitcoin, pero vemos muchos otros que ya, de hecho, empiezan a tenerlo. Incluso estamos viendo que China tiene esas reservas, muchos países ya incluso no están pensando incluso ni vender lo que muchas veces confiscan por temas, como si dijéramos, ilegales. Y bueno, yo creo que la última gran venta de Bitcoin fue la de Alemania, que justo fue previo a toda la subida, que no parece que fuera una buena estrategia. Entonces yo creo que esto va a tener importancia sobre todo para defender las divisas de cada país. No hay que olvidar que tener Bitcoin o mucho Bitcoin, si seguimos en este proceso de legitimación, va a ser igual que tener mucho oro. Es decir, va a ser algo, como si dijéramos, que fortalece un balance de un país y que se puede convertir también en parte del comercio internacional. En parte, como si dijéramos, esas transacciones que se hacen entre países. Entonces yo creo que, bueno, de momento tímidamente estamos viendo algunos, hay listas por ahí de los países que empiezan a tenerlo y declararlo, como si dijéramos, esas tenencias, pero yo creo que el paso definitivo, desde luego, es que Estados Unidos lo oficialice. ¿Y cómo funciona esa reserva de valor? ¿Cómo funcionaría? Bueno, yo creo que primero hay un tema legislativo, pensar que los bancos centrales no pueden tener cualquier tipo de activo en su balance. Entonces, lo primero que tendrá que hacer probablemente Trump es que, desde un punto de vista legal, se permita que el Banco Central, en este caso la Fed, pueda tenerlo. Una vez realmente que eso suceda, bueno, pues ya hay probablemente empresas en Estados Unidos como Coinbase y hay grandes custodios americanos que podrían realmente ayudar a tener esa custodia, ¿no? Y la idea pues sería, de hecho había una senadora que decía incluso de cambiar o convertir o vender algo de oro para conseguir bitcoins. Fijaros que era una de las propuestas más importantes que se estaban haciendo, de tratar de alguna manera de tener una reserva que tuviera una parte en bitcoin y una parte en oro. Estados Unidos es uno de los países que más oro tienen dentro de su balance y, bueno, pues tendría sentido que una pequeña parte de ese balance lo convirtieran a Bitcoin. Es cierto que las reservas que tienen ahora son reservas que se han conseguido confiscando empresas o delincuentes a los que se les ha confiscado ese Bitcoin. Pero claro, si Estados Unidos empieza a comprar Bitcoin para su Reserva Federal y encima empieza a vender algo de oro, bueno, esto desde luego va a tener un impacto. Pero se haría probablemente de esa manera. Probablemente a día de hoy lo que sigue haciendo es no vender los Bitcoins que están confiscados, pero vamos a hacer un siguiente paso que sea el hecho primero de legislativamente permitir tener esos activos en el Banco Central y luego incluso poder vender oro. ¿Qué más vamos a ver en este 2025 en el entorno cripto? No sé, estoy pensando, en Estados Unidos vamos a ver el lanzamiento de nuevos ETFs por parte de grandes gestoras internacionales que tengan como subyacente Bitcoin, Ethereum o otra criptomoneda, o vamos a ver a empresas que anuncian que empiezan a meter en su tesorería parte de Bitcoin también. ¿Qué vamos a ver? Hay varias tendencias. La primera, yo creo, y la más importante, es el tema de los pagos en dólares en cripto. Creo que vamos a empezar a ver muchas empresas que adoptan cripto para tratar de ser más eficientes a la hora de pagar internacionalmente. Y luego también porque no hay que olvidar que los tipos de interés en criptodólares, son más elevados. Vemos ahora, por ejemplo, ahora mismo tipos de interés en torno al 10-12%. Y eso, desde luego, también es una oportunidad para las tesorerías. Pero creo que la oportunidad aquí va a ser que la moneda estable probablemente se convierta, de alguna manera, en la forma más eficiente de enviar dinero. Y aquí vamos a ver a PayPal, por ejemplo, que ya tiene una moneda estable. Veíamos a BlackRock también emitiendo una moneda estable con fondos monetarios. Entonces vamos a ver que esto va a ser una parte importante de los pagos internacionales. Visa ya estaba explorando también monedas estables. Incluso yo creo que este año podamos ver algún banco emitiendo su moneda estable. Esto yo creo que puede ser uno de los grandes avances. El siguiente, yo creo, como dices, es el lanzamiento de ETFs. No hay que olvidar que los lanzamientos, los ETFs de Bitcoin y Ethereum han sido dos de los ETFs más rentables para la industria. Han generado un montón de comisiones y son los que más volumen ha captado inicialmente. Con lo cual vamos a ver estas especies de salidas a bolsa. Es decir, vamos a tener empresas o proyectos que cotizaban en cripto que de repente salen a ETFs para que sean invertidos desde el mundo tradicional. Y yo esto lo veo, o la analogía más parecida sería como una especie de salida a mercados oficiales. Y yo creo que evidentemente las salidas
o la capacidad de emitir estos productos va a ser un gran negocio para la industria, y especialmente si lanzan proyectos que sean muy rentables o que sean proyectos tecnológicos que realmente tengan un gran futuro. Entonces aquí vamos a ver, yo creo, más salidas continuamente y poco a poco el mercado tradicional va a ir incorporando todos estos activos que hasta hace poco no eran invertibles por los riesgos. Pero claro, tenemos una empresa como Ethereum que ya vale 400.000 millones y parece razonable que factura todos los años en torno a 5.000, 10.000 millones, y parece razonable que un inversor pueda invertir en este tipo de proyectos que sigue creciendo. Este año 2025 también va a estar marcado por la entrada en vigor de MiCA, la ley europea que agrupa a los activos digitales. ¿Qué va a suponer esto para toda la industria, para todos los actores, para asesores financieros, para brokers, para plataformas, para el cliente final, para los emisores? ¿Qué va a suponer? Bueno, esto yo creo que ya marca claramente o legitima el activo para toda la industria, y de alguna manera con unas reglas claras, pues lo que nos dice es este negocio es posible hacerse en Europa, y desde luego la banca tiene ya la capacidad de hacerlo. No hay que olvidar que si no tuviéramos este entorno, es posible que nuestra banca fuera menos competitiva que otra banca, o que pudiera quedarse fuera de un negocio que parece ser muy rentable. Como siempre en Europa, a veces nos pasamos regulando. Y el problema que tenemos en estas regulaciones es quizás sean excesivamente restrictivas. Entonces ahí tendremos que tener un balance, lo vemos también en otros entornos como la inteligencia artificial, como otro tipo, como la ley de protección de datos. Es decir, es bueno que esté regulado. En este caso, de criptoactivos es mucho más importante porque, como digo, está en general toda la banca y toda la industria financiera no estaba haciendo este negocio porque realmente estaba fuera de lo que estaba permitido hacer. Eso es correcto, pero también tenemos que tener en cuenta que quizá MiCA imponga una regulación que, depende de cómo se aplique, puede ser muy restrictiva. Y eso puede ser la parte negativa de esta regulación. Oye, ya lo último, antes de saludar al invitado, es que una cosa me va llevando a la otra. También las grandes entidades, los grandes bancos, Santander, BBVA y CaixaBank, han anunciado que en 2025 van a ofrecer servicios cripto. ¿Qué realmente vamos a ver este año por parte de estas grandes entidades? Estas grandes entidades deberían apostar de forma muy relevante por cripto. A mí me encantaría que estas entidades fueran las que lideraran cripto en toda Europa. Es un negocio como otro cualquiera, son activos que son invertibles. Al final los servicios financieros tienen que dar acceso a estos activos, luego será el mercado el que nos diga dónde tienen que estar en precio y demás, pero creo que toda esta intermediación, si nuestros bancos apostaran fuertemente por ellas, imaginaros esos ETFs que estuvieran lanzados o monedas estables y fueran capaces incluso de liderarlo en Europa, porque estamos en MiCA, creo que sería una oportunidad espectacular de desarrollar una nueva línea de negocio que parece que va a ser el futuro del mercado financiero. Entonces yo creo que eso es lo que deberían hacer. Otra cosa es que evidentemente expliquen el activo y entiendan los riesgos que hay, pero vamos a tener un montón de activos, no solo Bitcoin. O sea que creo que es interesante. Y creo que nuestras entidades deberían estar preparadas para que si este sea el gran negocio, estén a la cabeza de todo este negocio. Claro, ahí la clave, Jesús, va a ser quién va a custodiar, ¿no? Estos activos digitales, si ellos mismos o van a ceder la custodia a un tercero. Entiendo. Pues esto es vital. Y aquí hay muchos proyectos, por ejemplo, tenemos a CECA también haciendo custodia. Sí. Tenemos, por ejemplo, a día de hoy BBVA Suiza, que es uno de los grandes custodios, el primer custodio europeo realmente de un banco. Es decir, la custodia es realmente importantísima porque muchos de los proyectos que realmente han tenido problemas durante todos estos años han sido por problemas de custodia. Y yo creo que aquí la banca tiene un papel importante de poner todo este rigor, poner, como si dijéramos, esa transparencia y dar una custodia que realmente dé a todo el entorno, como si dijéramos, una capacidad de estar en un entorno muy seguro en cuanto a custodia. Y yo creo que los bancos están preparados para hacer esto, incluso podrían apoyarse en Telefónica, tenemos grandes empresas de tecnología en España. Yo creo que eso podríamos hacerlo. Es verdad que hay nuevos custodios como BitGo, Coinbase en Estados Unidos, pero yo creo que Europa debería tener un custodio propio. Muy bien. Voy a saludar, que tengo ya al otro lado de la pantalla, a Alberto Toribio. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¡Feliz año! Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Feliz año. Encantada. Alberto Toribio desde Bitso. Oye, cuéntanos qué es Bitso, qué es lo que hacéis ahí.
Bitso es el mayor exchange de México y un exchange con presencia en toda Latinoamérica, México, Argentina, Colombia y Brasil, que además de facilitar el acceso a las criptomonedas, procesa el 10% de todas las remesas que se envían entre México y Estados Unidos. Claro, una de los usos más habituales y con un mayor potencial es el intercambio, ¿no? Son las remesas, el traspaso de dinero o las transferencias de dinero de un lado a otro del mundo. Para gente, sobre todo, que no está bancarizada, entiendo, sí, pero... ¿no? Efectivamente, aunque en este caso Bitso, si bien utiliza en algunos casos criptomonedas para procesar estas remesas, hablamos de remesas tradicionales, las remesas que se realizan con pesos mexicanos y dólares. El 10% de todo el corredor entre Estados Unidos y México se procesa con una compañía que se llama Envío, que es parte de Bitso y bueno, es un negocio muy importante para el que sí, además utilizamos tecnologías como la red de Ripple y otras tecnologías asociadas a las criptomonedas, pero es un negocio adicional. Adicionalmente, Bitso es el mayor exchange en un país tan importante como lo es México. Jesús, has invitado a Alberto Toribio con alguna intención concreta. Queríamos hablar de tendencias, hemos repasado un poquito lo más importante de este 2025, pero como digo yo, las preguntas más inteligentes, porque yo te hablo desde mi máxima curiosidad y mi máxima ignorancia en temas de criptomonedas. Soy una novata en esto, aunque me interesa y me gusta. Pero Jesús, no sé qué más, qué nos puede aportar Alberto desde su conocimiento y experiencia. Bueno, realmente es una suerte tener a Alberto aquí. Además, tiene mucha experiencia en el sector financiero español, pero es que ahora lidera la innovación dentro de Bitso. Está, de hecho, creo ahora mismo en Argentina y está ahora mismo definiendo qué es lo que van a hacer estos exchanges en el futuro. Entonces, bueno, creo que nos puede dar una visión muy clara de en qué va a trabajar uno de los mayores exchanges del mundo a día de hoy, en 2025, y qué podemos esperar un poco de todo el sector, porque él está, como digo, ahora mismo liderando la parte de innovación de uno de los brokers más importantes de exchange del mundo y que en España también tiene presencia además. Sí, efectivamente. Y bueno, este año efectivamente para mí es todo un reto liderar innovación en un agente como Bitso. Lo he hecho anteriormente en CaixaBank, pero aquí es muy diferente. Bitso ya es un actor muy innovador de por sí y este año uno de las misiones que tenemos es explorar los agentes de inteligencia artificial. Permíteme, Jesús, introducir este tema para que podamos debatirlo un poco más a fondo. Los agentes de inteligencia artificial son programas de ordenador que, a diferencia de los programas tradicionales que te permiten, pues, por ejemplo, automatizar la respuesta a un correo electrónico, lo que tienen son una misión y un conjunto de herramientas. Y estos agentes no paran, no cesan hasta que no consiguen esa misión. Esa misión puede ser contribuir a las ventas de tu compañía, puede ser gestionar criptoactivos, o puede ser, por ejemplo, ser influencer virtual. Este es uno de los principales casos de uso que desde Bitso, por ejemplo, estamos explorando y hemos visto cómo en los últimos meses el ámbito de los influencers, lo que podría ser Ibai, podría ser, en fin, Plex o cualquier influencer que conocemos, comienzan a cotizar en bolsa. Este mundo, que antes pues era un mundo cerrado en el que no podías invertir, a no ser que pues Ibai te dejase participar de sus empresas o el Rubius te dejase hacerlo, ahora estamos viendo como cripto una vez más ofrece a los inversores minoristas la capacidad de invertir en un mercado emergente. ¿Cómo funcionan estos agentes? Bueno, pues hemos descubierto que la inteligencia artificial es especialmente atractiva o especialmente poderosa, atrayendo la atención de las personas y reteniéndola. Hacemos muchas cosas bien con la inteligencia artificial, pero crear contenido que es divertido, que es interesante, es algo que se hace muy bien. Hay algunas plataformas que se han puesto sobre la mesa, como por ejemplo Virtual, SAI16Z o Cerebro, que permiten crear este tipo de agentes. Tienen un token asociado. ¿Y qué es lo que aporta blockchain a estos agentes? Pues lo mismo que le aporta a Bitcoin. Le aporta la capacidad a cada uno de estos agentes de ser únicos, de poder identificarlos, de que tengan su propia identidad y su propio token. Y al tener su propio token, unimos la especulación a este mundo. La especulación, que es una palabra que sé que tiene muy mala fama, normalmente lo que permite a los mercados y a las tendencias es desarrollarse. Permite que la gente pueda poner allí su dinero, que esa tendencia, esas ideas tengan más capital y que por tanto puedan crecer. Así que lo que estamos viendo es cómo la gente se vuelve loca en Internet por influencers virtuales que realmente funcionan. Y me atrevería a decir que en tan solo unos meses va a ser muy, muy difícil ser influencer virtual
digamos, ejerciendo esa profesión de forma manual, porque uno de estos influencers no duerme, juega a videojuegos no mejor que tú, porque no importa hacerlo mejor que tú, sino ser más entretenido, y crean una legión de fans, como está ocurriendo, por ejemplo, con Luna, que bueno, pues está aquí para quedarse. Hablamos ya de un concepto que está llegando al SEO, a esa... en fin, ese conjunto de prácticas que sirven para posicionarnos y vender nuestros productos a través de Internet, que es el mind share, es decir, el share de la atención que estos agentes son capaces de capturar en redes sociales como Twitter. En fin, es un mundo fascinante. Jesús, no sé qué opinión tienes tú sobre esto, pero desde luego en Bitso estamos muy, muy interesados. Lo estamos viendo muy interesante. Además, hemos bancarizado la inteligencia artificial de alguna forma. Lo que hace cripto es bancarizar. Hemos encontrado, sobre todo, yo creo que el gran salto que vimos y que nos sorprendió mucho es cuando estas inteligencias pudieron pagar o pudieron enviar cosas. Es interesante porque ahora tienen ya recursos, tenían ya capacidades de generar contenido, y nos encontramos ahora en un montón de agentes virtuales que van a hacer tareas a los que podemos pagarles incluso, que también pueden efectivamente ser influencers y generar contenido. Estamos en un mundo muy interesante y los agentes, desde luego, van a tener un papel muy, muy destacado. Desde luego, han empezado con cosas como generar atención, generar contenido, que es donde estamos viendo mucha capacidad. Pero creo que el hecho de que tengan recursos financieros para poder ejecutar todo ese tipo de tareas nos introduce en un mundo que empezamos a explorar. ¿Qué más Hay un veis? punto interesante en esto que comentas, Jesús, y es efectivamente ¿qué más veis de cara a este año la 2025? capacidad de gestionar recursos. Vamos. Bueno, estamos viendo efectivamente cómo pues, estos agentes son capaces de gestionar recursos para, por ejemplo, analizar el mercado y hacer reflexiones en Twitter. No es lo mismo que yo pueda ofrecer un producto que da un mejor rendimiento que mi competencia, ¿vale? Y comercializarlo y explicar, oye, mi producto da un mejor rendimiento, mi marca es más sólida, la relación riesgo-rendimiento es mejor. No es lo mismo hacer eso que tener un agente en Twitter que publica: he analizado el mercado, he visto que las acciones de BBVA, debido a esta decisión que ha tomado y a estas condiciones macro, se van a desarrollar muy bien, así que voy a poner $1.000 y espero que esos $1.000 se conviertan en 1.200 dentro de 2 meses. Explicar esta operativa, esta acción concreta y ponerla sobre la mesa es lo que está haciendo, por ejemplo, un agente que se llama AIXBT, y cuando esto ocurre, la gente lo ve en Twitter y toma acción, porque recordemos que una de los principales retos que tenemos los exchanges, pero también las empresas que comercializan productos financieros, es disparar esa acción del cliente, es decir, hacer que el cliente visualice, entienda un precio futuro, entienda una tendencia, entienda algo que está ocurriendo en el mercado, por ejemplo, entienda cómo funciona Bitcoin, porque si entiende cómo funciona Bitcoin y bueno, pues entiende que en el futuro Bitcoin podría actuar como valor reserva, lógicamente puede darse la oportunidad de que esa persona acceda a esa oportunidad. Esto es lo que están haciendo los agentes, pero mucho mejor. Una cosa, Alberto, aparte también de los agentes, que creo que son los grandes temas, ¿qué otros temas de las predicciones que se han publicado en 2025 ves? Porque veíamos ahí también Solana con el móvil, veíamos también el tema de L2, por ejemplo, ahora Labs App Change. ¿Qué otras cosas crees que pueden llevar a adopción masiva? Yo creo que el móvil y cripto probablemente sea uno de las cosas a explorar, ¿no? Esa experiencia de usuario. No sé si vosotros habéis trabajado mucho, ¿no? ¿Cómo ves un poco este año en cuanto a adopción también de cripto? Pues verás, lo que estamos viendo es que el teléfono móvil ahora tiene asociadas una serie de tecnologías que se pusieron en la mesa en julio de este año en Bruselas, en Ethereum Community Conference, y que son las Smart Accounts. Permiten que los usuarios puedan utilizar algo llamado passkeys, que muchos de los que nos están escuchando quizá ya lo utilizan para acceder a sus servicios como PayPal o como, en fin, cualquier servicio Gmail, y que permite tener criptomonedas en el teléfono móvil sin tener que recordar ninguna frase semilla ni tener que sufrir con ninguna de las malas experiencias de usuario que han estado asociadas a cripto hasta ahora. Ahora cualquier teléfono móvil, gracias a que tienen incorporado un chip seguro, pues es un wallet. Y esto lo ha cambiado todo. Efectivamente hay algunos actores como Solana que apuestan incluso por crear su propio teléfono móvil, pero creo que esto va a dar muchísima potencia a compañías como Telefónica y compañías del sector de las telecomunicaciones, también compañías como Samsung o incluso Apple,
para que los móviles sean el wallet por defecto. Ha cambiado mucho la escena. Por ejemplo, hasta hace poco veíamos empresas de custodia como por ejemplo Ledger, y en este momento se cuestiona muchísimo el futuro de esa industria para el público retail, que ahora sí que tiene a su alcance pues una forma de custodiar criptomonedas de forma segura y de gestionarlas en el móvil. Sí. Pues Jesús, lo vamos a dejar aquí, que ya se me agota el tiempo. Yo creo que has señalado muy bien a esas compañías y sobre todo el futuro que dibuja el ecosistema cripto, estos activos digitales y el papel que va a jugar Bitcoin. Muchísimas gracias, Alberto Toribio, un auténtico placer contar contigo, y Jesús Pérez, encantada, sigo aprendiendo, disfrutando, y nos reencontramos el próximo viernes. Cuídate, un abrazo. Un abrazo, Susana. Adiós. Por fin han llegado y están aquí las rebajas del Corte Inglés con lo mejor en moda para hombre y deporte, con marcas como Dustin, donde con una selección de pantalones tienes uno por 39,95 y dos por 70 euros. Descubre la elegancia de Medio Tucci con una selección de camisas y pantalones hasta el 40% de descuento, y en una selección de prendas del Ganso, Silbon y Boss tienes hasta un 50%. Con ellas podrás crear combinaciones perfectas para todas las ocasiones, desde tu día a día hasta los momentos más especiales. Y como sabemos que este año te has propuesto estar en forma, te lo ponemos más fácil que nunca en deportes, con una selección de pantalones, sudaderas y zapatillas de Boomerang al 30% de descuento. Para hombre, para mujer, para entrenar dentro o fuera del gimnasio, cuentan con características técnicas para brindarte la máxima comodidad y para que le saques el mayor partido en cada entrenamiento. Y en calzado deportivo tienes una selección con hasta el 50% de descuento de las marcas Nike, Adidas, Under Armour y Puma. Tú solo tendrás que disfrutar de tu deporte favorito, sea cual sea. Además, tienes grandes descuentos en una selección de prendas para mujer en Puma. Llena tu invierno de moda y deporte. Las rebajas del Corte Inglés hasta el 28 de febrero en tienda, en la web y en su app. Les voy a llevar en estos últimos minutos que nos quedan para llegar a las 11 de la mañana a una isla, a Groenlandia. Nos vamos a sumergir en una de esas historias que parecen sacadas de un guión de cine, pero que son reales, Pelayo, como la vida misma. Así es, Susana. En agosto de 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su interés por comprar Groenlandia, una enorme isla rica en recursos naturales y ubicada en un lugar estratégico para la geopolítica mundial. Este tema, aunque insólito, generó reacciones en todo el mundo. Pero ¿por qué querría Trump Groenlandia? Vamos por partes. Bueno, necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Me lo han dicho durante mucho tiempo, mucho antes incluso de que me presentara. Hay aproximadamente 45.000 personas allí. La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ella, pero si lo tienen, deberían renunciar a ella porque la necesitamos para la seguridad nacional. Eso es para el mundo libre. Estoy hablando de proteger al mundo libre. Mira, ni siquiera necesitas prismáticos. Miras afuera, tienes barcos chinos por todas partes, hay barcos rusos por todas partes. No vamos a dejar que eso suceda. Su interés radica en razones de seguridad nacional. El expresidente aseguró que la presencia de barcos rusos en la región era una amenaza y que Groenlandia podría ser clave para garantizar la seguridad del mundo libre. En sus palabras, la soberanía de Dinamarca sobre la isla no era algo completamente claro y consideraba que, de ser necesario, deberían renunciar a ella. Groenlandia, la isla más grande del mundo, es rica en recursos naturales como minerales y potenciales reservas de petróleo y de gas, y su deshielo progresivo, debido al cambio climático, la ha convertido en un punto de interés económico. Además, su ubicación en el Ártico la posiciona como un enclave estratégico para el comercio y la seguridad militar, especialmente en el contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y China.
Sin embargo, la propuesta fue recibida con escepticismo y hasta incredulidad en los mercados y entre los aliados de Estados Unidos. Algunos expertos consideran que este tipo de estrategias responden al estilo de negociación peculiar de Trump. Yo creo que, como siempre, estamos hablando de la negociación un poco salvaje que normalmente hace esta persona, ¿no? Yo creo que si realmente los mercados creyeran que va a utilizar la fuerza para quedarse con Groenlandia y con Canadá de Panamá, pues los mercados se habrían derrumbado y tendríamos un problema gigantesco ahora mismo, ¿no? Y además, si esto fuera verdad, Estados Unidos generaría un problema diplomático de nivel estratosférico con sus aliados. Es la opinión del economista Juan Pablo Calzada. Señala que si los mercados realmente hubieran tomado en serio la posibilidad de que Trump intentara usar la fuerza para quedarse con Groenlandia, las consecuencias habrían sido drásticas. Y es que esto podría haber generado una crisis diplomática de proporciones gigantescas, no solo con Dinamarca, sino también con otros aliados históricos de Estados Unidos. Dinamarca, por su parte, calificó la propuesta como absurda y fuera de lugar. El rechazo dinamarqués estuvo también respaldado por los propios groenlandeses, cuyo gobierno autónomo enfatizó que deciden su propio futuro y que no existe intención alguna de vender su territorio. La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizá lo más importante es que obviamente es algo que no va a ocurrir, por lo que probablemente no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello. Blinken dejó claro que la propuesta no era viable y que no debería considerarse seriamente. Este tipo de ideas, aunque provocativas, suelen ser parte de una estrategia política y mediática más amplia que caracterizó a la administración Trump. Una historia curiosa que nos recuerda cómo en ocasiones las propuestas más inesperadas pueden abrir debates sobre economía, diplomacia y hasta geopolítica. Groenlandia sigue siendo un territorio clave en el escenario global, pero por ahora lejos de los sueños de compra de Trump. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los periodos de carencia, aquellos en los que o bien no se pagan intereses o no se amortiza capital, están pensados para solventar problemas puntuales de liquidez hasta poder hacer frente sin problemas a las cuotas del préstamo. Si bien es cierto que los periodos de carencia se suelen pactar para el inicio del préstamo, también es posible negociar con el banco en mitad del periodo de amortización. Dos son las carencias más habituales que se pueden negociar con la entidad financiera: la carencia de capital y la de intereses. El aplazamiento
incremento de las cuotas, tanto si solo se amortiza capital como si solo se pagan intereses, encarece el préstamo, ya que los intereses se siguen devengando, encareciendo cada vez más la hipoteca. Una vez finalizado el periodo de carencia, el banco recalcula la cuota. Para que no sea tan gravosa, se aconseja que el cliente solicite a la entidad una ampliación del plazo de amortización del préstamo por el mismo tiempo que duró el periodo de carencia. Solicitar un periodo de carencia conlleva gastos, ya que la modificación de alguno de los puntos del contrato del préstamo está sujeto al cobro de una comisión por novación que puede ser de entre el 0,5 y el 1% del capital pendiente de amortizar. Para entender la actualidad hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana.